Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la segunda edición de Ambo Sessions, un podcast donde buscamos compartir, platicar, pero sobre todo conocernos y entender muchísimo más de esta industria. Esta segunda sesión es padrísima tenerla auspiciada por WorldPay. Y antes de pensar a platicarles un poco y presentarle a las personas que tenemos hoy como panelistas con nosotros, tengo que hacer un spoiler alert. Hoy estamos grabando desde Aspen. Hace mucho frío acá y eso nos tiene un poco con la voz medio tropezada, medio rasposa. No es que haya tequilas hoy en el set, pero bueno, dicho esto, y para arrancar esta segunda edición, quiero arrancar presentándoles a una persona increíble, una gran mujer que además ha liderado en temas de industria digital desde hace muchos años ya, una gran referente para nosotros en el mercado. No voy a decir muchísimo más, pero démosle la bienvenida, por favor, a Gloria Canales, Chief Digital Officer en Coppel. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? Platícanos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Claramente la de la voz de artista aquí soy yo, pero bueno, encantada de estar con ustedes. Les platico un poquito de mi experiencia profesional. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia, los últimos 12, 13 enfocados al comercio electrónico. Me tocó trabajar en una startup de productos de moda que lanzamos en el 2013, ya se me van las cuentas. En el 2013, 2012. De ahí entré a Amazon en el 2014 para lanzar a Amazon en México. Ahí tuve varias posiciones, estuve aproximadamente 8 años llevando temas comerciales. Mi último rol ahí fue CMO y llevo 3 años en Grupo Coppel liderando la transformación digital del grupo. Padrísimo. Llevamos un rato siguiendo tu trayectoria, Gloria. Yo te recuerdo perfecto desde el niño. Entonces, qué gusto estar compartiendo hoy contigo espacio. Y fíjate que uno de los puntos que nos platicabas, donde a ti te había tocado ya participar, me va a dar muchísimo gusto también presentarles hoy a Gerardo Rodríguez Lara. Qué gusto. Él viene directamente de Amazon, un lugar donde tú también pasaste, correcto, Gloria, y donde creo que todos además conocemos y compramos. Y bueno, Gerardo, tú estás en Amazon como Senior Product Manager para Payments en Amazon México. Bienvenido, platícanos un poquito de ti. Muchas gracias. En efecto, yo llevo ya 3 años en Amazon, en el área de pagos, tratando de resolver las problemáticas que pueden tener nuestros clientes cuando tratan de comprar, porque en Amazon estamos apasionados por el cliente, ¿no? Por el consumidor. Entonces siempre queremos darles las mejores soluciones para pagar, entre otras cosas. Y antes de eso estuve 16 años en Mastercard, principalmente llevando relación de negocios con los emisores. Entonces llevo ya los últimos 20 años en la industria de medios de pago. En México siempre. Bienvenido. Mucho gusto de estar con ustedes. Bienvenido, Gerardo. Y además un referente, todo el tema de lo que hacemos en Amazon. Por ahí a mí siempre me gusta platicar mucho de no existe una magic pill que nos haga ser como Amazon, pero sí nos gusta mucho aprender de todo lo que hacen y cómo lo manejan y siempre son una fuente de inspiración. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Y también tengo el gusto de presentarles a Santiago Fernández. Él es Business Developer Director para México y Centroamérica en WorldPay. Bienvenido. Correcto. Santi. Gracias, Jorge, por la presentación. No vengo de Amazon y no trabajé en Amazon, pero bueno, sí espero aprender y escuchar un poco a estos dos terribles referentes de la industria, así que un placer por ese lado. Tengo más de 10 años de industria financiera, siempre trabajé desde la salida de la facultad en industria financiera y desde hace varios años ya trabajando en Payments, en WorldPay, que la verdad que es el mundo de pagos es un mundo que no nos deja de sorprender y de evolucionar día a día y hay que estar adaptándose. Y desde hace 2 años viviendo en Ciudad de México, liderando acá el equipo y la operación de WorldPay en México. Increíble. Bienvenido. Entonces ya pozole, pambazos, sopes. Todo. Ya están en la dieta. Sí. ¿No? No, además ya empezó toda la época de aquí, chile en nogada, para mí marca el inicio de todas las cosas ricas que hay en México, ¿no? Es el chile en nogada, el pan de muerto, posadas, rosca de reyes. Sí, de aquí te vas hasta el siguiente año. De aquí te vas hasta enero, exacto. Por ahí dice mi esposa que ya empezó la temporada donde pierdes la forma humana y luego llega enero donde ya tratas de regresar un poquito a la forma humana. Bienvenido, Santi. También un gusto estar acá. Gracias. Me presento también yo, soy Jorge Monsalve, soy el host el día de hoy con ustedes. Yo hace 9 años decidí dejar el mundo un tanto godín y arrancar el camino del emprendimiento. Hoy desde Bineren y como socio fundador de la compañía nos dedicamos a transformar temas de transformación digital, claramente, a hacer mucho tema de software a la medida y sobre todo en temas de comercio electrónico, cómo llegamos
hacer ese revolucionario donde en realidad potenciemos el crecimiento digital de los negocios. Entonces, un gustazo estar con ustedes hoy. Hoy, para todos los que nos escuchan, vamos a estar platicando acerca del tema de pagos, un tema bien interesante en la industria y a lo mejor un poquito de lo que envuelve también el tema de pagos. Y para empezar a platicar un poquito más a detalle acerca del interesantísimo mundo de los pagos, me encantaría, Gerardo, que nos platicaras cuáles son aquellas tendencias que tú observas y que alrededor del negocio en el que hoy tú te mueves has alcanzado a dimensionar y hacia dónde está yendo el tema de métodos de pago en México. Sí, gracias, Jorge. Nosotros vemos dos tendencias, ¿no? Una, como dice su nombre, tendencia muy nueva, que tendremos que ver qué va a suceder, y la segunda que ya está siendo una realidad. La primera son todas las conexiones directas que puedan hacer los comercios con bancos, bypaseando a las tarjetas, ¿no? Entonces, imagínate una conexión directa a la cuenta del cliente en un banco donde el merchant pueda hacer un retiro del dinero sin tener que haber una tarjeta Mastercard, Visa, Carnet, lo que sea de por medio, ¿no? Entonces, esto resulta ser muy fácil para el cliente, ¿no? Porque él es el que da la aprobación de que el dinero se retire, y pues para el comercio es un poco más económico porque no hay tantos jugadores en medio, ¿no? Eso en los rieles mexicanos que conocemos muy bien como SPEI, que funciona muy bien, pues es muy eficiente, ¿no? Entonces, veremos qué pasa con eso. Yo creo que en los siguientes 12 meses va a haber más comercios que estén buscando esa relación directa con su cliente, o sea, con el cliente final, y es un medio de pago muy eficiente. La segunda son las billeteras digitales, ¿no? Esa vemos que ya están aquí, que cada vez más penetración de mercado, cada vez más gente que sale sin cartera y con su pura billetera digital, que no la necesita, y en e-commerce no es la diferencia. Necesitamos buscar esa forma de adecuarnos a esa realidad y dejar que los clientes paguen como quieran. Y justo para eso, en Amazon lanzamos, no sé si lo vieron, pero Amazon Access, ¿no? Que es una billetera digital respaldada por Invex y por Mastercard, donde estamos buscando llevar la digitalización a los clientes que no necesariamente o no quieren o no pueden tener un banco detrás, ¿no? No les gusta ir a una sucursal, no les gusta decir que pues, el banco tradicional los trató mal, ¿no? Entonces, tienen mucha lealtad hacia la marca, hacia Amazon, y quieren tener acceso al mercado digital, ¿no? Entonces, por eso lanzamos en junio Amazon Access, y esperamos que sea algo muy revolucionario para que nuestros clientes puedan estar bancarizados y digitalizados. Padrísimo. Y ahí, Jorge, perdón, ¿no? Sumo un poco a lo que decía Gera, estas dos tendencias que están viendo acá en México desde Amazon. Habló de lo que es transferencia cuenta a cuenta, digamos, y después lo que es billeteras digitales. Nosotros todos los años hacemos un reporte, operamos en más de 146 países, entonces apalancado de esa operación, hacemos un reporte que mira un poco las tendencias de operación de payments y de pagos en todas las regiones, ¿no? y en muchos países, no en todo, pero más de 40 países. Y siguiendo un poco lo que decía Gera, la tendencia global, claramente billeteras digitales es, te diría, la mayor tendencia y lo que mayor crecimiento viene teniendo en los últimos años. Y algunos números que tengo en la cabeza son que, por ejemplo, en punto de venta, en 2024, diría que más del 30% de las operaciones se hicieron con billetera digital, y cuando vas a e-commerce, una de cada dos transacciones globales se hicieron con billetera digital. Entonces, claramente, cuando vos mirás 10 años atrás, el reporte que hacíamos, este mismo reporte en el 2014, 10 años después, tenés un crecimiento casi de 10 veces lo que puede ser la penetración de billeteras digitales. Así que súper asociado a lo que dice Gera, de que México está también yendo un poco en esa tendencia global, si se quiere. Y después, lo que es cuenta a cuenta, claramente también viene siendo una tendencia global, pero también creo que es un hit muy regional, ¿no? Lo vimos en el caso de éxito, por ejemplo, de Pix, que también es una forma de operar con cuenta a cuenta, y que el año pasado contribuyó casi al 40% del comercio electrónico. Y la verdad que es un número sorprendente si lo pensás que hace 5 o 6 años prácticamente no existía, literal. Entonces, eso también me parece que es súper relevante. Y algo que me parece interesante, que acá si Gloria y Gera quieren complementar, pero me parece que es interesante que todavía en México vemos en nuestro reporte de que el pago en efectivo, por ejemplo, en comercio electrónico sigue empujando.
Y es algo que en otros países por ahí no vemos tan común. Pago en efectivo, le decimos a postpago principalmente, por ejemplo, en tiendas OXXO, en tiendas de conveniencia, ¿no? Sí, que nosotros lo tenemos porque los clientes pueden hacer pago en efectivo en nuestras tiendas físicas. Exacto. Todavía representa un porcentaje relevante, sin embargo hemos visto que ha ido disminuyendo en los últimos años. Y estoy totalmente de acuerdo con estas dos tendencias que mencionan. Me tocó estar en China hace un par de meses, y en China no eres nadie y no puedes hacer absolutamente nada si no tienes una billetera digital. Sí. Absolutamente todo se paga con billeteras digitales. Entonces, creo que es un gran ejemplo de hacia dónde se van a mover los mercados que de cierta manera van un paso hacia atrás, ¿no? Y sobre todo, yo también tuve la fortuna de estar por allá, pero creo que el match que hicieron correcto es cómo el usuario lo acepta, pero también cómo es el comercio quien ha evolucionado a formar parte de un ecosistema donde está muy acostumbrado a adaptarlo. No sé, te tocó pagarlo todo y la comisión en automático pues no se la lleva el comercio, sino se la lleva realmente el comprador. Creo que hay varios temas de game changer que tendríamos que estar volteando a ver para que se ejecuten. Pero bueno, Jorge, pensando... Perdón, son también de los casos de uso de UPI, ¿no? Que dices, tras Pix, ¿cómo crece tanto? Pues es que la interacción entre el consumidor, el merchant y el gobierno fomentó las condiciones necesarias para que creciera de forma exponencial. Sí, un network effect, creo que le dicen, ¿no? Sí, que pues en México, por ejemplo, el caso de Cody y de Dimo han resultado más difícil que sus equivalentes en otros mercados por estas economías de escala. Justo, y creo que nos damos pauta a una siguiente pregunta. Sin embargo, yo nada más para cerrar, porque no nos queremos quedar con la actualidad, y creo que hablamos de tendencias que son muy realidades. ¿Alcanzan a ver fuera del mercado mexicano algo que todavía no ha llegado, pero que podría ser un gran potencial que ya opera en otros países? Tú hablamos ahorita de China, claramente es un tema de billeteras digitales. ¿Hay algo que ustedes estén visualizando que vaya más allá de eso, que pueda llegar a México en el futuro? Yo pensaría, hablando de los códigos QR, ha habido varios intentos fallidos, pero la verdad es que el UX en físico y en digital es muy bueno. Lo que pasa es que necesitas tener que el UX sea muy bueno, ¿no? Si no, pues pasa lo que aquí. Si no puedes pagar en todos lados, lo que decían ahorita de China, ¿no? Si solo en algunas tienditas puedes pagar, pues nadie lo saca, ¿no? O si el comercio dice, pues sí lo tengo, pero no me gusta porque me cobran. Entonces, es complicado, pero ha sido tan popular en otros países y en toda Asia UPI se está expandiendo, ¿no? Y UPI va a traer su tecnología a Centroamérica. Entonces, no me sorprendería si México, con esfuerzos distintos, llegara a una experiencia así. No sé qué opinan ustedes. Yo sumando a eso, algo que sí vemos también desde WorldPay, que en otros mercados como el mercado europeo o mismo americano tiene más penetración, es todo lo que es el BNPL, ¿no? El Buy Now Pay Later. No sé cómo lo ven ustedes acá en México. Vemos un crecimiento del año pasado contra este año. Tampoco es que hoy en día es el método preferido de pago de comercio electrónico, pero también vemos que empieza a hablarse mucho más y a aparecer en el BNPL. Bueno, pero Coppel, son los amos del BNPL, ¿no? Es que para nosotros tenemos el crédito Coppel, que en realidad 2/3 partes de nuestras transacciones, tanto en tienda física como en tienda digital, se hacen a través del crédito, ¿no? Desde hace 100 años, ¿no? Sí, y es maravilloso porque nos permite además conocer muy bien al cliente, al entender cómo interactúa con nosotros desde el ángulo financiero y cómo interactúa con nosotros desde el ángulo de retail, ¿no? Qué producto está comprando, qué está buscando, con qué frecuencia. Entonces, nos da un perfil y un conocimiento mucho más profundo. Y además, no me voy a meter mucho en el tema de Coppel, pero además con el potencial de hacer un tema Coppel Pay, donde inclusive ese tema lo puedas extender hacia terceros, ¿no? Exacto. Pero bueno, regresando un poco a lo que platicábamos, y creo que primera conclusión que yo me llevo de ahorita, el tema del futuro, de lo que pueda funcionar o no pueda funcionar, pues no radica meramente en un tema de tecnología, radica en un tema de adopción, lo dijiste tú muy claro, Gera, hay un tema de gobierno que ha envuelto muy bien un tema de cómo se logra interactuar, pero empiezan a haber más interlocutores, hablamos de un UX, hablamos de un tema de comunicación, hablamos de un tema de marketing. Sí.
Y es el tema justamente, y perdón la interrupción, No, el tema no, de por ecosistema, pero no me gustaría dejar de enfatizar el tema cultural. 100%. Que en México el uso del efectivo también históricamente ha estado muy penetrado. Entonces creo que también hay un tema de educación, de enseñarle a los clientes la facilidad y la conveniencia de utilizar métodos alternativos. Claro, claro. Y le pega duro al tema de bancarización, ¿no? Pero bueno, Sí, ahí nos podríamos sí. extender a muchas cosas que sé que hemos avanzado y vamos evolucionando. Que eso es algo muy bueno. La verdad es que bueno. en los últimos 2 sexenios, la realidad es que la bancarización o la digitalización de ese efectivo ha crecido, ¿no?, significativamente, pero como dice Gloria, la cultura del mexicano sigue siendo ir a sacar efectivo al ATM del súper para luego ir a pagar con efectivo en el súper. Y sabes que yendo un paso más atrás, yo creo que el tema cultural también está ligado a un tema de confianza del consumidor. O sea, porque creo que históricamente los clientes desconfiaban de las transacciones, de los contracargos, Claro. Entonces es volver a reconstruir esa confianza en el consumidor, ¿no? Sí, sí, concuerdo al 100% y también no dejemos de voltear a ver que también nuestro país tiene un tema de una economía formal sólida y contundente que culturalmente ya no es tanto cultural, sino pues es un método económico. Pero bueno, entrando en otros temas, y voy a retomar un poco lo que tú decías, Gloria, porque dijiste la palabra clave que nos da pauta al siguiente tema que queremos abordar, dijiste DIMO, ¿no? Y DIMO viene pues muy abordado de un tema de CODI, que tristemente no floreció hacia donde queríamos ir. Pero me encantaría conocer primero tu perspectiva, Gloria, sobre el tema de DIMO. ¿Qué futuro le ves? ¿Qué fortalezas y qué debilidades alcanzas a identificar en el ecosistema retail? Sí, a ver, yo creo que a tu punto, CODI, que fue hace como, que será unos 4 o 5 años. Fácil. Que creo que el principio de la iniciativa era muy bueno y desafortunadamente no logramos que esto despegara. Esperemos que no sea el caso con DIMO. Entiendo que de aquí a 5 años el objetivo es llegar a 3 millones de usuarios, pero creo que sí va a haber obstáculos en el camino que hay que superar para llegar a estos 3 millones de usuarios. Y creo que gran parte es el tema de crear ese ecosistema que fue el que faltó con CODI. Ya, buenísimo. ¿Cuál es su perspectiva, Gera, desde la parte de DIMO? La verdad es que nosotros DIMO no lo vemos en el corto plazo para e-commerce. Yo creo que el play importante para DIMO sería el P2P, ¿no? O sea, que yo le pague a Santi, vamos a una comida y en lugar de que le dé mi billete de 50 pesos, ¿no?, le pase La vaquita. ¿no? Claro, ¿no? Y para eso es muy poderoso. Lo bueno y lo malo para el sistema mexicano es que tenemos una solución de SPAY muy buena, que sí, el UX pues no es el mejor porque tienes que darle tus 18 dígitos de la clave, ¿no? Pero una vez que lo haces la primera vez ya es muy fácil y es de lo mejor del mundo, Sí, ¿no? es que sí. O Entonces, sea, el ecosistema de Space en México, sí. Es más, compáralo incluso con Estados Unidos. Correcto, No, correcto. tal O cual. sea, es facilísimo hacer Sí, Space sí. en México. Sí. Y creo que sumando un poco, estoy un poco en la línea de Gloria, ¿no? De esto de la importancia de, si se quiere, convocar a todas las partes, ¿no? Desde los comercios, del regulador, desde los distintos jugadores del ecosistema y tratar de, en algún punto, conciliar y buscar esa solución que sea también enfocada en el cliente. No tiene que ser una solución que diga, bueno, esto es lo que queremos que hagan y que el cliente se adapte a eso. También es pensar un poco en eso y creo que el éxito de Pix vino porque hicieron bien ese trabajo, ¿no? Entonces creo que estoy un poco en la línea de Gloria de convocar a todos los participantes y buscar soluciones en común, ¿no? Y los incentivos tienen que estar alineados 100%. Sí. para quien tiene la carga, digamos, o el heavy lift de pues, popularizarlo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, no se acuerdan hace muchos años que hubo ¿cómo se acuerdan? El boletazo, ¿cómo era para terminalizar los changarros? ¿Se acuerdan? Que Ay, era no, ese sí, no me... Yo no era un estaba acá, concurso donde... Creo que éramos muy jóvenes, Gloria. Sí, yo me imagino, creo, me yo imagino que... creo. Y tú no Yo vivías no aquí, estaba acá, ¿no? pero los changarros ya te perdí ahí. Entonces era un concurso y pues pusieron dinero para que fueran a terminalizar lugares y entonces el comerciante podía ganar si había transacciones. Entonces como que había incentivos correctos para que la gente sea. No digo que ese sea el incentivo correcto, ¿no? Solo digo que tiene que estar en esos jugadores alineados los incentivos, porque si no, a unos les conviene, en unos hay ganadores y los otros no tienen por qué hacerlo. Buenísimo. Y creo que coincidimos todos y los tres han dado mucho una parte de que no es nuevamente un solo punto el que lo abraza, sino que es una serie
de causalidades que generan que las cosas sucedan. Pero un punto bien importante, y regresando al tema de UX, un tema de experiencia, un tema de que sea fácil de usarlo y que evidentemente dentro del comercio sea algo funcional también y que no tengas que meter otras 10 posiciones o querer hacer ya tu agente AI para que te automatice, que creo que también un poquito por allá vamos a llegar al final de la plática. Hay un tema de experiencia, ¿no? Y ese tema de experiencia viene inclusive en la variedad y en las opciones que le damos hoy al cliente para que nos pueda pagar. Santi, desde tu perspectiva, ¿cómo influye este tema de variedad de métodos de pago en un tema de conversión directa al comercio electrónico? Mira, la verdad es que parte de los estudios de mercado que hacemos cuentan un poco lo que contaba antes de tendencias y demás, analizan un poco el comportamiento de los tarjetavientes, de los usuarios, y la realidad es que vemos que una de las principales razones de perder a un cliente en el momento del pago es que la persona no encuentre el método de pago elegido. Que es, creo que Gloria y Gerardo recién mencionaban, digo, en algún punto lo que tenemos que hacer como ecosistema y también como comercios, en algún punto, es facilitarle la vida a los usuarios, ¿no? Entonces, facilitar la vida a los usuarios es que si la persona llega hasta el final del carrito, digamos, de compra, vamos a decir, y quiere comprar algo en Coppel o quiere comprar algo en Amazon, puede hacerlo de la forma en que lo quiera hacer. Si lo quiere hacer con tarjeta, que lo haga con tarjeta. Si lo quiere hacer con una billetera digital, que lo haga con una billetera digital. Y si lo quiere hacer en efectivo, que lo haga en efectivo. Entonces, creo que lo primero sería eso, ¿no? Aumentar la disponibilidad y permitir que el usuario encuentre su método de pago elegido al momento del pago, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, que además es un escenario durísimo porque te encuentras con un cliente que ya hizo todo el trabajo de llegar a tu sitio, de revisar los productos, de elegir el producto, de elegir la talla, en el caso que le corresponde una talla, de llevarlo al carrito y lo estás perdiendo ya en el último paso. Entonces, esos puntos de conversión son oro. Si logras mover ahí un poquito la conversión, realmente tiene un gran impacto en ventas. Y yo sí creo que es obvio, ¿no? Entre más opciones tú le des al consumidor, mejor va a ser tu tasa de conversión. Ahora, no solamente son las opciones de pago, sino que la experiencia en el checkout para elegir las opciones de pago y para finalizar la compra le dé confianza al consumidor y sea eficiente. Por cada clic y por cada página adicional que tú hagas visitar al usuario, pues pierdes puntos de conversión, ¿no? Entonces es pensar muy bien cómo lo guías de la mano para completar esa compra. 100%. Y me quiero hacer aquí rapidísimo una pausa porque me interesa mucho, Gloria, que nos platiques. Digo, no lo hice en mi presentación, pero tuve también la oportunidad de trabajar directamente una tienda departamental de color amarillo con rojo muy grande, que es un tema de competencia directa con Coppel. Y uno de los puntos que me interesa mucho preguntarte es, hoy claramente el método de pago Coppel, con el propio crédito en un Buy Now, Pay Later, pues es un tema muy relevante. ¿Cómo logran desde Coppel hacer una balanza entre cómo sí le quieres cobrar al cliente y cómo es el usuario como te quiere pagar? Sabiendo que los puntos de rentabilidad importantes en tu método de pago pues vienen muy marcados de tu método de pago. ¿Cómo balancean eso desde el lado de Coppel? A ver, yo te diría con conocimiento del cliente y con conocimiento de las tendencias de pago que ha tenido. Para cada transacción y para cada compra se reevalúa el crédito del cliente. Qué tanto le vamos a dar, con qué pago inicial, cuántas mensualidades. Entonces creo que eso logra balancear bien lo que queremos hacer del lado comercial y lo que queremos hacer del lado financiero. Y teniendo también una gestión de cliente integral. Porque muchas veces, y nos pasaba en el pasado, creo que ahora hemos mejorado mucho en eso, que veíamos el cliente solo del ángulo financiero o solo del ángulo de retail. Y ahora sí hacemos una estrategia y una comunicación unificada, porque al final es el mismo cliente y su capacidad de endeudamiento es limitada. Entonces, o le das un préstamo personal o te compra una lavadora, pero al final él tiene un monto finito que te va a poder pagar. Entonces, si tú no lo entiendes, pues corres el riesgo de sobreendeudarlo, que no es lo que queremos. Ya, padrísimo. Muchas Y gracias. siempre buscas, ¿no? Tener un cliente que tenga esas opciones, pero también un cliente que sea un cliente responsable, porque, pues, claro, en el corto plazo vendes más, pero no te sirve de nada si se va a sobreendeudar. Exactamente. O sea, quieres mantener una cartera saludable y una base de datos de clientes activos. Correcto. Nosotros el año pasado, en 2024, lanzamos Buy Now, Pay Later, powered by Quesky. Sí. Y la verdad es que la reacción de las redes fue, ¿no?
Amazon ya sabe venderle a los mexicanos, por fin Amazon entendió, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Porque el mexicano está muy acostumbrado a estos pagos pequeños, muy claros, que se los digas transparente como todo lo que hacemos en Amazon, sin letras chiquitas, contrario a una tarjeta de crédito que pues, no entiende que el revolvente y que es el mínimo, pero sí pagué, ¿no? Entonces esto es muy claro y ha sido un producto muy exitoso que ustedes llevaban, ¿no? Como dijimos antes, toda la vida haciendo, y es parte de lo que nosotros buscamos como estrategia de darle al cliente si el cliente quiere acceder a esa compra, ¿no? Que tenga los medios para. Inteligentemente, le damos toda la transparencia y toda la información, pero que él decida, oye, pues sí puedo pagar 200 pesos por las próximas 4 quincenas, ¿no? Y quiero llevarme esa prenda, ¿no? Para adelante, ¿no? Y quería hacer un punto de lo que tú comentabas, Gloria. No es nada más toda la experiencia del checkout del cliente, que sí es mucha fricción y es muy doloroso para el cliente, pero también lo vemos nosotros, ¿no? Atrás de ese clic está todo el tema de la selección, el pricing, el delivery, o sea, tantos equipos dentro de una empresa que están trabajando para ese momento y que le den clic y que no pase el pago, ¿no? Y que no pase el pago, sí, exacto. O sea, es lo que les digo, ahí perder un cliente es perder oro, porque Correcto. ya lo guiaste, ya todo el trabajo detrás se hizo y lo estás perdiendo en el último paso. Decimos acá, perdón Santina, más, y se oye muy obvio, pero decimos, no puedes comprar si no puedes pagar, ¿no? O sea, es obvio, evidentemente, pues, pero es el momento de la verdad. Si no pasa, ya perdiste ese cliente. No, y me quedé pensando en esto que decías de todo lo que pasa por atrás, ¿no? Que la verdad es que el cliente no tiene por qué saberlo tal cual, pero nosotros cuando trabajamos con nuestros comercios en maximizar esa conversión y de que cada 100 intentos de pago la mayor cantidad posible se acepten, mucho trabajo pasa en las sombras, ¿no? Trabajando por ahí con los emisores, tratando de entender por qué se rechaza alguna transacción. Digo, porque parte de ese trabajo que tenemos que hacer con los comercios es también trabajar en el ecosistema, que vuelvo a lo que hablamos antes. Traer a los principales emisores, a todos los emisores a la mesa, tratar de entender cómo podemos mejorar ese flujo. Digo, también no podemos dejar de pensar que también tenemos que tener cuidado con los temas de fraude. Entonces, claramente la conversión a veces se ve un poco lastimada por temas de fraude y hay que encontrar ese equilibrio sano en donde maximizamos la conversión, pero tampoco lastimamos el flujo en términos de fraude, ¿no? Entonces, Sí. Claro, que también quieres tener un cliente que confíe en el método de pago, ¿no? Entonces Sí. es un trade-off ahí, sin duda. Sí, y ahora, yo siempre lo digo, es una de las bellezas del negocio digital, que puedes medir absolutamente todo, ¿no? Que muchas veces en el retail físico se pierde, porque si a lo mejor no pasó la tarjeta, no tienes ese dato. Tal cual. Acá absolutamente sabes cuántos clientes entraron, cuántos segundos, minutos pasaron, qué vieron, quién se atoró en el checkout, qué método de pago te está rechazando, cuál no. Y lo que no se mide no se mejora. Entonces, de acuerdo. esa es la belleza del no, canal y digital. está buenísimo lo que decís. Creo que no todos todavía lo hacen. Muchos tienen esa información, pero no muchos accionan sobre esa información. Entonces está bueno que también qué haces sobre esos datos, ¿no? Sí, 100%. Y creo que la parte interesante de este punto es para dejar sembradas 2, 3 recomendaciones o cosas que ustedes en su histórico hayan hecho que vean que sí mueve la aguja. Porque muchas veces hasta en la última milla es donde mueves 2, 3 cositas. Y los detalles puntos, a veces. Detalles. O por lo menos lo que parecen detalles, ¿no? Que parecen obviedades y que no son obviedades muchas veces. Pero ¿cuáles serían esos tres puntos que podría compartir cada uno de ustedes de fijarse en ese detalle? Yo tengo uno de estos detalles que es algo que nos funcionó con algunos comercios en e-commerce, que es algo que busca, digo, un poco recién hablaba Gloria, la persona hizo todo el proceso del carrito de compra y llega hasta el final y trata de pagar. Ahora, podemos frustrar al cliente diciéndole tu pago fue rechazado, que era algo que lo hemos visto con muchos comercios, o digo, ahora trabajando con Visa, Mastercard, por lo menos estoy hablando de tarjeta de crédito y débito, tenemos la posibilidad de tener mucha más información en el momento del rechazo de esa transacción. Del lado de infraestructura, del lado back office, en las sombras, estoy de acuerdo, pero la importancia, que es lo que decía Gloria, es qué hacemos con esa información. Porque si a mí Visa, Mastercard y los emisores me dicen este pago fue rechazado por falta de fondos insuficientes o por fondos insuficientes, mi respuesta en el punto de intento de compra, que es ese momento y que lo puedo llegar a perder, no va a ser tu pago fue rechazado, para que vuelva a intentar, vuelvo a decirle tu pago fue rechazado, al tercer pago se frustra y se va. Sí. Debe decir, mirá, Gera, tu pago fue rechazado por fondos insuficientes, probá con otra tarjeta. O por ahí el rechazo fue porque la información ingresada fue errónea, fecha de expiración o lo que sea. Mirá, revisá la información, ¿podés revisar por favor la información de tu tarjeta? Entonces de vuelta, digo, parecen detalles,
pero en esto de aprovechar el momento de comunicación en que lo tengo al cliente en la computadora o en el celular haciendo la compra y eliminar esas frustraciones y maximizar la conversión, me parece que es un buen tip si querés de comercio electrónico. Esa es una usabilidad y comunicación. Sí. A veces siempre nos regresan nada el mensaje 500 y es... Y como dice Santi, ¿no? Dándole otra vez. No, me voy. Es que todos hemos estado Voy a otra ahí. tienda. O sea, todos pero ¿qué fue lo que pasó? Sí, O sea, sí. ¿por qué no pasó mi tarjeta? ¿Qué nos podrás compartir tú, Gloria? Como algún insight padre que hayas visto que funcione, un tema de optimizar, mejorar. Sobre todo porque hay varios actores, ¿no? Está el tarjetaviente, el procesador de pagos, el emisor, el mismo checkout. ¿Qué has visto tú adicional a lo que nos compartes antes? Híjole, yo creo que regresaría justo al punto que decía ahorita, que es lo que no se mide no se mejora, que es tener tableros muy claros y metas muy claras de cada paso del checkout y de cada uno de los métodos de pago, para poder granularmente ir moviendo las palancas para mejorarlo. O sea, creo que a nosotros es lo que nos funciona Buenísimo. muy bien. Buenísimo. Yo Gerard, agregaría... estos son los reyes del... Pues sí, y la verdad es que es el caso Amazon, ¿no? O sea, el one click, ¿no? El O sea, one click. Es una vez que el cliente se te dio sus preferencias y todo, pues, ¿no? Es como, niño, ya volviste a comprar, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Y es frictionless y el cliente lo que menos quiere es pensar en su pago, ¿no? Lo que quiere pensar es que ya va a recibir su producto. Entonces, el one click es una maravilla. Evidentemente necesitas tener, ¿no? Una tarjeta que esté activa, ¿no? Vamos, no funciona solo y necesitas medirlo, ¿no? Cuánta gente está llegando ahí, qué pasa con las tarjetas que se expiran, ¿no? Pero el one click es para nosotros lo que hace una diferencia muy grande en el checkout. Oye, Gerard, yo una duda genuina. ¿Qué tiene que pasar en un negocio tan relevante como Amazon para tomar una decisión de integrar un nuevo método de pago, pero también de dar de baja un nuevo método de pago? Interesante pregunta. Y Gloria no me dejará mentir, en Amazon todo lo hacemos basado en datos, ¿no? Entonces, la respuesta a tus dos preguntas es datos, ¿no? Nosotros con datos vemos cuáles son los medios de pago que están nuestros clientes solicitando, usando en otros comercios, ¿no? Con reportes como los de WorldPay, y entendemos el mercado y entendemos a nuestros clientes, hacemos muchos estudios, entonces así vemos qué es lo que quieren. Y lo mismo para quitarlos, ¿no? Pues hay veces que hiciste un gran esfuerzo, una gran tecnología, todo, y crees que estás seguro y pones el producto y pues no funciona, no está teniendo la adopción que nosotros esperábamos y entonces lo tienes que retirar. Y en Amazon no se considera como un fracaso, se considera como acercarte más a conocer a tu cliente, ¿no? Ahora te diría, no lo que funciona para un retailer funciona para todos. Claro. También tienes que conocer muy bien a tu cliente. A mí que me ha tocado estar, pues me tocó estar en un startup, me tocó estar en empresas, o sea, y en empresas más establecidas. Por ejemplo, en el startup nos funcionaba muchísimo pago contra entrega. ¿Por qué? Porque el cliente no nos conocía. Claro. Y entonces, pues no me voy a arriesgar a dar mi tarjeta a una marca que es nueva en el mercado, que no sé si me va a llegar. Y luego los clientes van transicionando ya a lo mejor a métodos de pago más tradicionales. En Coppel, por ejemplo, nos funciona mucho el método de pago de crédito, que no necesariamente le funciona a otros retailers. Again, creo que aquí se trata mucho de conocer quién es tu cliente, cómo compra y qué es lo que necesita, para tú ofrecerle los métodos de pago que se adecuan a sus necesidades. Buenísimo. Y a ver, yo voy a hacer una pausa rapidísima porque me interesa mucho, creo que hay demasiado calibre en ustedes, desde que se procesa, desde el historial que tú tienes, claramente desde Amazon, un poco de experiencia que yo he tenido en estos temas, pero probablemente muchas de las personas que vayan a ver esta plática no estén en un nivel de tener ese detalle fino de saber cómo medir, qué es un indicador correcto. Te lo digo y se los platico porque nos hemos topado muchas veces en consultorías o en desarrollos donde ni siquiera medir una aprobación bancaria está dentro de las métricas de decisión, ¿no? Si tuviéramos que irnos 3 pasos atrás de no como lo marca el libro de Amazon, no como WorldPay lo hace, pero que son muy buenas prácticas, y no en todo el historial de lo que tú, Gloria, y bueno, un tema Coppel, un tema Amazon, un tema Linio que se escaló increíble, ¿cuáles creerían que son estas métricas que podríamos dejar de mensaje que no dejemos de voltear a ver? Me queda claro que ya hablamos de datos y hay que analizar. ¿Cuáles serían esos detallitos que dijeras, ojo, porque si te falla, estás dejando tantos miles o millones de pesos en la mesa?
A ver, ¿pero te refieres a métricas generales de un e-commerce? Sí. ¿O específicamente más enfocado a pagos? En un tema de e-com, o sea, digital, tema de pagos / checkout. A ver, yo te diría, ¿qué mido yo siempre? Pues, obviamente ventas. Okay. Visitas, que puedes medirlo con sesiones, visitas no reconocidas. Hay como distintos sabores de esa métrica. Conversión, que esa yo creo que es el holy grail que medimos en e-commerce, porque al final pues, es una licuadora. Eso me dice que tuve una buena experiencia, que tuve una buena selección, precios, un buen checkout, etc. Entonces, ese es que todo está funcionando. NPS, que también me dan muy buena información de cómo fue la experiencia del cliente, y puedes medir un NPS global de oye, cómo te fue en Coppel, o específicamente cómo fue tu experiencia en el pago, cómo fue tu experiencia en un cambio de evolución. O sea, puedes medir etapas más acotadas, por así decirlo, y ya pasando a la parte de pagos, pues son las tasas de aprobación por métodos de pago, también las tasas de fraude contra cargos, porque son las dos caras de la moneda. Y si te regresas al funnel de conversión, también se puede medir por pasos, ¿no? ¿Cuánta gente llegó y tuvo resultados de búsqueda? ¿Cuántas personas vieron una página de detalle? ¿Cuántas personas me pusieron un producto en el carrito? Y ya del carrito al checkout, y ya en este último paso, el checkout a completar la compra, es el que sería relevante específicamente para la parte de pagos. Ya. Bueno, creo que dio una maestría de comercio electrónico. Solamente voy a tratar de agregar sobre algunos de los datos que comentaba Gloria. Habló de tasa de aceptación. Nosotros lo que hacemos con los comercios es tratar de darle la máxima granularidad posible a esa tasa de aceptación. No hablar de, mira, tu tasa de aceptación bruta es 90%. O sea, de cada 10 pagos aprobás 9. Sino tratar de entender cómo se compone eso, ¿no? Y hasta te diría que lo hacemos a nivel no solo banco emisor, para juntarnos con cada emisor a conversar y a entender un poco de dónde estamos perdiendo ventas, sino también lo hacemos a nivel BIN dentro de un mismo emisor, y eso también nos permite maximizar, si se quiere, la tasa de aceptación, y entender que a un punto es eso, ¿no? Como decía Gloria, entender y tener más datos para tomar decisiones, entender si hay mejoras o no y dónde estamos teniendo ese leakage o esa pérdida de conversiones. Después de comercio electrónico, creo que lo único que agregaría que decía Gloria por ahí es el ratio de refunds también, que sé que en algunos de retailers es muy importante de repente. Sí. Pero creo que fue una respuesta muy completa, así que Sí. no me voy a meter ahí. Y ¿saben qué? Me faltó uno que es, bueno, o sea... Ya nos ganó, muchachos. Bueno, ahorita Gerardo a ver si nos saca el as de... Vamos a ver qué hace Amazon. No, es que tienen que ser más rápidos. Recurrencia. Al final, los clientes votan con los pies. Si tuvieron una buena experiencia, van a regresar contigo. Entonces, la medición de recurrencia, de ciclo de vida del cliente, para entender los comportamientos, es otro componente bien importante. Gera, yo tampoco ya No, sé. a ver, nada más, o sea, enfatizar tu tema, ¿no? El NPS lo pongo como conocer a tu cliente y conocer el journey que tiene tu cliente para pagar en todas las partes, ¿no? Y es difícil, ¿no? No es porque, pues, la approval success rate te lo da tu procesador, ¿no? Pero estos temas donde hay información en diferentes puntos de la relación con tu cliente y que son complicados consolidarlos y analizarlos es muy importante. Y yo creo que de ahí nace el famoso dicho de en el detalle está el diablo. Y esa parte importante, y lo hemos visto nosotros mucho, cuando de verdad te metes a arrastrar el lápiz, solamente en lo que tú decías, Santi, del detalle del rechazo o de la aprobación, hay muchos miles y millones de pesos que no se están volteando a ver, haciendo ajustes, podrán sonar pequeñitos, pero que valen oro. Que muchas veces lo que hacemos es, no estoy vendiendo mi aprobación o mi conversión, es métele más lana a tráfico. Sí, exacto. Y no es solo conversión, creo que recién Gloria hablaba del análisis de chargeback, de contracargos, de fraude. Nosotros vemos que el ecosistema en general, a nivel global, pero también en la región y México, muchas veces al tratar de tener un buen control de fraude, tenemos muchos falsos positivos que se pierden en el camino. Correcto. Digo, para aclarar un poco también a la audiencia, el falso positivo es la persona que por ahí era Santiago con su tarjeta queriendo pagar, pero por alguna razón, por algún parámetro de fraude, por algún cambio de IP, porque quizás justo me fui de luna de miel, porque es algo que me pasó hace no tanto, y quise usar la tarjeta de otro lugar, pero era yo,
me rechazó por el análisis de fraude del comercio. Y ahí hay mucha plata que dejamos sobre la mesa, que dejan los comercios sobre la mesa también, ¿no? Sí. Que es la piececita del Lego que suma al poder hacer una buena estrategia de aprobación. Correcto, porque también, así como no puedes rechazar, ¿no? O puedes decir que todo es fraude, también los contracargos es un tema, ¿no? Porque a veces que hay comercios que están contracargando y peleando uno de 50 pesos. Te das cuenta que te costó 150 pesos, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Entonces dices, oye, tienes que entender esos detalles del pricing, del end-to-end de tu transacción para no estar perdiendo y dejando dinero en la mesa, como dijiste, porque es mucho dinero cuando lo sumas por tantas millones de transacciones. Sí, insisto, está en el detalle, ¿no? Y es en una de las métricas muy puntuales que si le rascas, sacas muchísimas más cosas. Pero oigan, a ver, hay un tema que también, no sé si vieron, me voy a atrever a decir el meme, pero no se vieron el meme que sale, ¿qué queremos? Y salen los CEOs, AI, ¿y cuándo lo queremos? Ayer, ¿y con qué empezamos? No sé. Hablando un poco de temas de AI, que pareciera ser que es el tema más en boga y más caliente que traemos actualmente, me encantaría conocer un poco cuál es, su perspectiva alrededor del tema de AI, enfocado en un tema de payments, para acotarlo, porque si no, aquí podríamos hablar largo y tendido. Y sobre todo, ¿qué potencial, qué funcionalidades les están viendo? Sé que hay algunos procesadores entre Visa, Mastercard y algunas otras marcas que ya están haciendo muchos temas de Agentic, pero desde su perspectiva y cosas que ustedes están empezando a abrazar alrededor de AI, nos encantaría que nos platicaran cómo lo visualizan adaptado a este track de métodos de pago, Gera. ¿Cómo lo ven desde Amazon? Nosotros lo vemos en dos rieles. El primero es el del retail, que no lo mencionabas, y es un recomendador, vamos a decirlo así, ¿no? Ya está vivo en la página en la tienda de Estados Unidos, Rufus, te acordarás de Rufus, y es maravilloso porque es como si estuvieras hablando con Santi y le dices, oye Santi, le quiero regalar a mi abuelita un regalo, pero no sé qué, y tengo tanto dinero, y mira, entonces le cuentas lo que quieres y te dice, mira, te recomiendo estas 3 cosas, te las analiza, te sugiere, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? En pagos, creemos que hacia allá va la tendencia, ¿no? Usar inteligencia artificial para que el cliente tenga, primero, las opciones que más le convienen a él, de acuerdo a su historial y a su perfil, para seleccionar o incluso preseleccionado, donde el cliente pueda hacer mucho más fácil saber que si va a comprar un teléfono muy caro, pues la mejor opción es con esta tarjeta que él tiene porque da estos meses sin intereses y además una promoción de 10%, ¿no? Y que no tenga que ser el cliente el que va a buscar los términos y condiciones, no, sino que la inteligencia artificial lo ayude a que su método de pago sea lo más eficiente de acuerdo a sus preferencias, como lo es en el retail. Y es hacia allá hacia donde nosotros queremos llegar, ¿no? Que al rato ya no va a ser simplemente convencer a Santiago de que use su tarjeta A o B, sino a la inteligencia artificial que está detrás de la selección de Santiago para que le dé la opción mejor. Y eso es lo que nosotros queremos y es lo más eficiente y lo que mejor le va a solucionar la vida a nuestros clientes. Sí, y complemento un poco lo que decía Gera. Nosotros estamos trabajando mucho a nivel global con lo que llamamos Agentic Commerce, ¿no? Que es básicamente, y quizá no tanto desde la perspectiva del comercio, sino más de la perspectiva del usuario, pero que las personas tengan su propio agente AI haciendo compras por ellos. Una especie de asistente de compras, ¿no? Ahora, eso representa muchos desafíos. Porque si vos pensás hoy, y creo que Gloria va a ser la especialista para comentar un poco más de esto, todos los flujos hoy de comercio electrónico están pensados en los usuarios, ¿no? En la persona. Ahora, en algún punto, cuando atrás de eso no sean humanos los que estén haciendo ese proceso de compra y sean agentics, AIs, en algún punto los tomadores de decisiones de e-commerce, de negocio y demás, van a tener que pensar un poco cómo convencer a ese agente AI, correcto, que es el que tiene que tomar la decisión de la compra, ¿no? Y no es un humano, ¿no? Y van a tener que adaptar los procesos a eso, el carrito de compras a eso y demás. Ahora, y eso genera muchos desafíos, como por ejemplo adaptar nuestros modelos de fraude, que es algo que estamos trabajando muy fuerte ahora. ¿Por qué? Porque hoy una métrica muy utilizada en fraude, por ejemplo, son lo que se llaman velocity checkers, que son una especie de parámetros en donde podemos saber que no es una persona, no es Santiago comprando con su tarjeta en el checkout, sino que es un bot que está haciendo una compra fraudulenta. Entonces vamos a tener que salir un poco de ese modelo, porque van a ser bots reales, honestos y genuinos, que a través de Santiago, con mi permiso, van a estar haciendo las compras, ¿no? Y algo que me gustaría agregar a eso es,
no es un futuro lejano eso, es un futuro cercano. Hace poco salió una encuesta que el 54% de las personas encuestadas de la generación Z estaría dispuestas a dejar que un agente AI realice la compra por ellos. Entonces, digo, cuando empezás a pensar un poco en los nativos digitales, Claro. les parece súper natural. Quizás yo hablo con mis padres, o ni hablar con mis abuelos, y jamás permitirían que una persona o una tecnología compre a través de ellos con su tarjeta de crédito. Les parecería una locura. Entonces me parece que eso es un mundo muy interesante que abre muchísimas aristas y muchos temas para discutir. Sí, a mí me gustaría dar como un paso atrás y no dejar de enfatizar lo que significa el AI para, o sea, Por favor. para nuestra generación. O sea, creo que tuvimos mucha suerte que nos tocó a nosotros pues, ver el nacimiento del Internet, Sí. ¿no? O sea, a todos nosotros. A mí creo, más que ustedes. nos tocó conectarnos en la computadora y quisiera ahí el sonido de... ¿no? Que entrara una llamada que entrara y una llamada y ya se Dios cortara la descarga. la Tu mamá crisis diga, de ¿quién está Napster. usando el internet? No puedo hablar. Exacto, que todos peleáramos la línea. Nos tocó vivir eso y ahora somos tan afortunados que nos está tocando vivir otra transformación tan o más grande Sin dudas. que la llegada del Internet, ¿no? Y va a tener muchas aplicaciones por todos lados, pero del comercio electrónico está pues, lo de Agent E-Commerce, que ahorita lo vemos ya con los chatbots, Sí. ¿no? Ya los chatbots te recomiendan productos en base a los criterios. En todo el back office también el AI nos va a ayudar a facilitar, por ejemplo, descripciones de producto, llenado de atributos, incluso fotografías. Hoy en día muchas de las fotografías las hacen de acuerdo a tu perfil sociodemográfico. Entonces, oye, tú eres alguien de la India, entonces te voy a poner un modelo que se asemeje a ti. Tú eres alguien de China, Japón, te voy a poner a alguien que se asemeje a ti, porque eso obviamente aumenta la conversión. Entonces, lo vamos a ver mucho también en contenido, lo vamos a ver mucho en selección de productos e inventarios, e incluso en balanceo de inventarios en los distintos centros de distribución, anticipándonos a la demanda de los usuarios. Entonces, creo que es algo que apenas estamos empezando a explorar y tiene un gran futuro. Y creo que es un poco de el reto uno, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo usas? ¿Con qué empiezo? ¿Cómo pongo un gobierno corporativo que la misma empresa lo esté utilizando? Y digo, se los comparto, nosotros en la compañía lo hicimos y empezamos también a ver unos picos de uso en costos que decíamos, ¿en qué momento? Sí, claro. ¿Quién hizo esto? Entonces, lo primero que hicimos fue poner un gobierno que controlara la manera correcta y el consumo máximo que podría haber sobre temas de AI. Pero directamente, por ejemplo, en Coppel, ¿hay algo que ya estén abrazando alrededor de un gobierno de AI? Sí, tenemos un equipo dedicado a la estrategia de AI del grupo que se apoya de las distintas direcciones. Entonces hay un equipo central que gobierna, da lineamientos, da presupuestos, y yo, por ejemplo, dentro de mi dirección tengo una lista de cuáles son los proyectos que quiero priorizar, que coordino y alineo con ellos para que pues, no ande cada quien haciendo ¿no? lo que quiera. Exactamente. Entonces ya tenemos eso, ya tenemos cursos de entrenamiento también. Si la gente va a estar usando AI para realizar su trabajo, que tenga las herramientas para hacerlo, que sepa hacer los prompts correctos, que sepa sacarle el mayor provecho. Entonces, en eso ya estamos y ya tenemos iniciativas muy aterrizadas. Ya utilizamos AI para comercio conversacional, ya estamos utilizando AI para temas de descripciones de producto, el contenido y ese tipo de optimizaciones. Entonces, traemos varias iniciativas que van avanzando, ¿no? Pero pues es bastante naciente todavía, creo que. Oye, spoiler, ¿hay algo que estén haciendo, visualizando pronto en AI con tema de pagos? Con tema de pagos, no en el corto plazo, no este año, sí lo tenemos para 2026. Aprovecho también para platicarles que pues, gran parte del foco de este año fue un cambio de plataforma que hicimos. Entonces, eso ha consumido pues, muchos de los recursos de desarrollo. El paso de la muerte. Sí, porque fue un proyecto bastante grande, bastante exitoso también, estamos muy contentos. Felicidades. Entonces, pues obviamente esto requiere también priorización de cuáles son los proyectos que sacamos ahorita y lo que sacamos más adelante. Buenísimo. Oye, Santi, desde WorldPay, ¿hay algo que ya estén apuntando? Sí, lo separaría en dos verticales o dos pilares. Uno es el pilar, que creo que también lo que decía Gloria, es
el uso interno de nosotros como empleados en nuestro día a día, ¿no? La verdad que la empresa está impulsando muy fuertemente esto. Tenemos desde principio de año una plataforma de AI que podemos usar libremente, porque también hay riesgos de que los empleados, y esto es parte de lo que hablas de la gobernanza, de que los empleados usen libremente ChatGPT y demás, y eso puede generar algunas complejidades desde el punto de vista de confidencialidad, de información. Tenemos información de nuestros clientes y demás que hay que cuidar. Entonces, creo que está bueno que la empresa sea un poco la que impulse eso. Entonces, tenemos una plataforma para el uso del día a día. Y después tenemos algunas plataformas más, como pueden ser, por ejemplo, Copilot, donde ya las tenés conectadas a tu Outlook, a tu Teams, a tus plataformas y aplicaciones del día a día, presentaciones que te ayudan a acelerar y aumentar la productividad al día de tengas una presentación. Entonces, ese es el primer, si querés, pilar de usabilidad y ahí del día a día de nosotros como empleados. Y después del lado más de comercios, de clientes, sacando esto que hablábamos de tendencias de agentic e-commerce que estamos discutiendo y tenemos mesas de trabajo, te diría que AI principalmente enfocado en control de fraude, claramente, o sea, todo lo que es patrones e información en tiempo real de transacciones, lo tenés que hacer con AI, nunca puedes tener una persona atrás tratando de hacer eso en tiempo real. Y después lo que hablábamos antes, ¿no? Como la importancia de encontrar patrones de optimización en flujos de nuestros clientes usando AI. Entonces creo que lo separaría en esos dos pilares. Padrísimo. Oye, y en tema de conversacional, ya también están pensando cómo hacer esa integración, porque tú lo marcabas muy bien como un tema de riesgo, pero Exacto. también un tema de un futuro inminente donde hoy le vas a dictar o inclusive ya va a comprar por ti, ¿no? Y tú ni sabías que lo necesitabas, pero te das cuenta que el perro ya no tiene croquetas y ya todo el mundo se enteró que le faltan croquetas y te va a llegar el pedido directo. Sí, 100%. A ver, nosotros somos un jugador global muy grande. Trabajamos en más de 146 países y el año pasado procesamos unas 1.000 millones de transacciones por semana. Son más de 52.000 millones de transacciones al año. Entonces eso te da, creo que una escala importante que te da cierta responsabilidad y compromiso también, ¿no? Entonces, en algún punto lo que tenemos que hacer es tratar de estar a la vanguardia de este tipo de tendencias para acercárselas a los comercios, que al fin y al cabo es Gloria o Ejera quienes van a realmente tomar la decisión de quiero avanzar con esto, y nosotros nuestro rol es acompañarlos en esos, mostrarles estos reportes que decía de regiones, países, cuáles son las tendencias, esto es lo que se viene. Nosotros tenemos muchos años de compañía y la verdad que hemos transcurrido todos los procesos transformacionales de payments, de pagos. Pasamos de en su momento el internet, la computadora, después pasamos al celular. Hoy, desde hace un par de años empezamos a adoptar rápido criptomonedas, que todavía están en boca de todos, pero desde hace 2 años criptomonedas ya no se habla más y ahora es AI, entonces hay que adaptarse rápido. Sí. Pero nuestro compromiso es eso, ¿no? Estar un poco a la vanguardia y en algún punto permitirle a las Glorias y a los Gerardo de este mundo que puedan brindarle esas soluciones a sus clientes, ¿no? A los usuarios. Gera, Pues, creo que ya abordamos bastantes temas, sí, pero al final como que se queda la nebulosa donde Amazon domina ya mucho este terreno. Pues sí, evidentemente internamente tenemos muchísimas herramientas desarrolladas por AWS, algunas incluso que son de uso público, ¿no? Cualquiera los puede buscar. Y sí, la conversación, yo creo que como en todas las empresas ahorita, la respuesta de finanzas, recursos humanos, cualquier manager es, pues checa a una gente, ¿no? Chécalo con ella ahí, ¿no? Entonces, internamente estamos desarrollando muy fuerte. El tema de comercio conversacional, pues la verdad es que nosotros incipientemente, ¿no? Desde hace mucho lo empezamos a explorar con Alexa, ¿no? De Alexa, ponme en el carrito la comida para el perro, ¿no? Entonces lo seguiremos desarrollando. Y localmente, yo les diría que invítenme a la sesión 5 o 6 y lo platicamos. Traer updates. Sí, ¿no? Sí. Bien, estrategia dura para futuro. Sí. Sí, padrísimo. Y bueno, un punto de estos tracks, además de un tema de seguridad y de visión, realmente también estoy convencido que viene una gran revolución. No creo que sea un tema donde se piense sustituir temas de personas, porque más bien es cómo adaptamos y cómo cambiamos nuestro modelo de pensamiento para crear el prompt correcto y obtener el resultado que estamos buscando. Lejos de lo que la AI nos regresa. Sí, y te digo algo, algo que me quita el sueño, pues para quienes tienen hijos, piensas, ¿cómo los preparo a ellos? Y realmente es que las habilidades que te van a hacer exitoso en un futuro van a cambiar. Van a dejar de hacer esas habilidades de memoria y a lo mejor de analítica pura y dura para cambiar a hacer más estas soft skills de adaptabilidad, de liderazgo, de manejo de equipos, de resiliencia. Entonces, tú como negocio,
cómo preparas a tus equipos, no solo para que sepan utilizar la herramienta y sepan hacer los prompts correctos, pero para que tengan esas otras habilidades que cada vez se van a hacer más importantes. Por supuesto, y creo que ahora los puestos no van a ser del que conoce más, sino del que sabe utilizar mejor las herramientas. Y vemos también una tendencia fuerte, no solamente en la parte de pagos, en la parte de usabilidad. Insisto, creo que viene mucho del meme de ahorita y ahora y no sé con qué, pero ya empezamos a ver nosotros también algunos vestigios de cosas que se están aplicando en la parte de Agentic, como es inclusive hasta procesamiento de reembolsos, ¿no? que pareciera ser que es un tema muy manual y que ahora ya empiezan a optimizarse, sobre todo porque desde mi punto de vista y en el momento macroeconómico que estamos también viviendo en nuestro país, lo que Amazon busca, Coppel busca, WorldPay busca, Binary busca, pues es un tema de eficientar nuestra rentabilidad, ¿no? Sí, y no solo es eficientar la rentabilidad, es también maximizar o mejor, no sé cuál es la palabra correcta, pero ofrecerle al cliente la mejor experiencia de usuario. Entonces tienes que pensar en ambos lados. Yo como empresa, ¿cómo hago más eficiente mi proceso, más rápido, más ágil? Pero ¿cómo le ofrezco al cliente una experiencia perfecta? Porque al final es lo que me garantiza que ese cliente regrese conmigo. 100%. Y ahí es un tema de relación, ¿no? Donde hoy se rompe con... Y hay unos temas de voz ya impresionantes. Sí. Oye, lo platico abiertamente y rápido. Hoy veníamos de camino hacia la oficina y directamente en Spotify, ¿no? Ya puedes tener a tu DJ virtual donde te platica y te hace unas preguntas de qué tipo de música, a ver lo que has escuchado. Estuvo muy chistoso porque mis suegros afortunadamente a veces están mucho en nuestra casa. Me salieron unas canciones que decían, no, este no soy yo. Pero bueno, hay un tema mucho de evolución y de relacionamiento con el cliente que parte de los riesgos, también decía Santi, es cómo nos preparamos para estos temas. Y empezando a regresar un poquito a la parte de pagos, porque creo que inteligencia artificial es algo que todavía está en una nebulosa, que como tú bien dices, platíquenme en la sesión 6-7, a ver de qué vamos a decir. Pero me encantaría que nos compartan sus takeaways del día de hoy, ¿no? Que nos compartan cuáles son aquellos mensajes, aquel punto fino alrededor de un tema de pagos y de tendencias que les gustaría compartir desde una opinión muy, muy personal y también de compartirle a la audiencia que hoy nos escucha hacia dónde enfocarse o cuáles son aquellos detalles donde tengan que poner atención. Gera, ¿cuáles son tus takeaways de hoy? Pues para mí, primero agradecerle a este hermoso panel. Muchas gracias. Está increíble la plática. Y creo que es bien importante que la gente que nos esté escuchando, ¿no?, se meta bien a conocer a su cliente, ya sea su cliente del retail, su cliente de pagos, quien sea que sea su cliente, que lo conozca, que lo entienda, que lo analice con datos y que de ahí pueda sacar las conclusiones para hacer que su momento de verdad, como decíamos cuando le das clic, siempre, idealmente, sea el esperado, ¿no?, el positivo, el que pase. Porque hay mucho trabajo detrás de todas las empresas, de todos nosotros, de todos los jugadores, que se ponen a prueba cuando das ese clic, ¿no? Y el mundo de pagos es increíble. Bueno, nosotros llevamos aquí muchos años y conocer todo lo que está detrás es padrísimo. Así es que podcasts como este se me hacen bien interesantes para que la gente siga conociendo, ya sean expertos o no, y sepan qué es lo que pasa atrás cada vez que quieres comprar la comida para tu perro. Increíble. Y por eso nos gusta llevarlo un poco a todos los niveles. Creo que hay personas con las que podemos abordar temas en un detalle muy fino y había otras con que tenemos que seguir en un tema de educación, porque además el reto ahora es cómo va a ser nuestro nuevo modelo de aprendizaje. Después seguimos platicando del tema. Pero bueno, Santi, ¿cuáles son tus takeaways de hoy? Sí, creo que esto, ¿no?, la importancia de consumir los datos que tenemos y de tomar decisiones en base a datos. Y después algo que me dejó pensando es esto de que hablamos de que la ganancia en algún punto, no sé si ganancia, pero la conversión está en los detalles, ¿no? Está bien mirar la big picture o el high level, o el bosque, pero a veces tenemos que estar muy enfocados en tratar de que no se nos pasen esos detalles, que ahí está la diferencia al final, ¿no? Así que me quedé mucho pensando en eso, en los detalles. Bueno, y para cerrar, Gloria, contigo, nos encantaría no solamente que nos compartas tus takeaways, pero que también nos compartas un poco desde la perspectiva de tu experiencia y tantos años en el mercado y también de una visión de una compañía que es un referente en el mercado mexicano realmente. ¿Cómo ves tendencias y futuro en el mercado de comercio electrónico en México? Va, buenísimo. Mil gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Ojalá nos vuelvas a invitar. Prometo la siguiente vez traer una voz. Cantamos. Sí, mi voz más normal.
Difícil resumir, yo creo que todo lo que platicamos el día de hoy, porque tocamos temas desde conversión, optimización, qué es lo que viene en tendencias, DIMO, CODI, qué pasó, qué no funcionó. Yo creo que me llevo mucho la importancia de ofrecerle a los clientes una variedad de métodos de pago, que es una pena y una tristeza perder a un cliente cuando ya está por completar la compra, ¿no? Y eso viene, como bien decía Jera, pues del entendimiento del cliente, de saber qué es lo que necesita, cuáles son los métodos de pago que les quieres ofrecer. Hablamos también de la importancia de la analítica, de medir todo, de la belleza que digital te permite medir eso. Y en cuanto a tendencias, yo te diría que, o sea, qué difícil pregunta, porque pues, yo entré al comercio electrónico hace 13 años y cuando yo entré, decía, ese es el año del comercio electrónico. Y no era, ¿no? Entonces me tocó pues, platicar inicialmente con proveedores y con marcas que me decían, es que, ¿para qué te voy a vender productos? Eso del e-commerce no funciona. Y hoy en día es un mercado completamente distinto. Y luego llegó la pandemia también. O sea, creo que explotó. El mundo no nos deja de sorprender. Explotó, cambió mucho cómo los clientes interactúan con nosotros. Antes los journeys de los clientes eran mucho más lineales, de o lo hacen e-commerce o lo hacen tienda. Y ahora los clientes saltan de un lado a otro. Entonces, yo creo que eso se va a seguir desarrollando, pero bueno, también quién sabe qué otras sorpresas nos depara el futuro. Esperemos que no otra pandemia. No, por favor. Pero sí creo que va a venir mucho del lado de inteligencia artificial y el gran diferenciador va a ser quienes saben apalancarlo e implementarlo de manera correcta y eficiente para ofrecer esa mejor experiencia al cliente. Y no solo pues, lo que decíamos, es tanto el lado de la experiencia del cliente como las eficiencias que tú logras detrás, ¿no? O sea, cómo haces que más rápido tengas descripciones, que sean más certeras, cómo balanceas mejores inventarios, cómo compras mejor. Entonces, vienen esos dos lados en donde tenemos que, pues como empresa, enfocarnos para poder apalancar lo que se viene. Increíble. Y una que se me olvidó, que creo que es muy importante, entre más evolucione la inteligencia artificial, más importante va a ser la... no sé cuál es la palabra correcta, pero creo que la integridad de tus datos. Asegurarte que la información que estás tomando y que toman los distintos modelos sea certera, porque si no se empiezan a alucinar estos modelos y no tienes entonces, nada. Como bien dicen, crap in, crap out, ¿no? Ay, perdón mi francés, pero sí, entonces, como ya no va a haber a lo mejor esos checks que hoy en día pues, hace automáticamente la persona que está operando, tenemos que garantizar la integridad de la información. 100%. Y bueno, yo me llevo una gran tarde además de conocimiento con personas increíbles. Qué gusto conocerte, Jera. No tenía el gusto. Santi, increíble conocerte. Gloria, ya teníamos que nos conocíamos, pero no habíamos interactuado mucho. Pero ya tenemos ahorita en la cena para ver qué hacer. Agradecerles mucho haber participado. Gracias. Yo también le agradezco mucho al tema de Ambo, a WorldPay, que nos junte y que cree estos foros donde... pues además de todos los takeaways que ya dieron ustedes, considerar que pues no es una estrategia nada más de tecnología, que tiene que ver con mucha estrategia general y de cabeza gris para hacer que las cosas pasen, que viendo que si no comunicamos, si no alineamos bien los temas, los puntos no van a suceder y sobre todo la boga más grande que tiene que ver con inteligencia artificial, pues el reto de abrazarla de una manera que se potencialice ella, pero sobre todo lo hice muy claro, ¿no? La parte de los datos va a ser realmente quien nos haga mover la aguja. Muchas gracias a todos por escucharnos. Encantado de estar con ustedes y nos vemos en la siguiente edición de Ambo.